Alejandro siempre fue alguien con una curiosidad insaciable, especialmente en lo que respecta a la tecnología. Desde muy joven había mostrado una habilidad natural para hackear sistemas y explorar las profundidades de la red. Pero con el tiempo, su interés dejó de ser solo sobre aprender y comenzó a buscar lo que otros no se atrevían a encontrar. Fue así como llegó a la Deep Web, un lugar que, según él, contenía secretos que el mundo superficial ni siquiera podía imaginar. Una noche, mientras estábamos tomando un café, Alejandro me contó sobre algo extraño que había encontrado en un foro oculto: los Vigilantes de las Sombras. Es un grupo del que casi nadie habla, me dijo, con una expresión que mezclaba temor y emoción. Dicen que no puedes buscarlos directamente, pero si llegas a toparte con ellos, ya no puedes huir. Al principio pensé que era solo otro mito más de la Deep Web, una leyenda urbana que los usuarios compartían para asustarse unos a otros. Pero Alejandro parecía genuinamente inquieto. Según él, había recibido una invitación a través de un mensaje cifrado que le llegó de manera anónima. El mensaje solo decía: "Te estamos observando. Ahora tú también puedes ver". Al final, había un enlace. Alejandro, sin poder resistir su curiosidad, siguió el enlace. Lo llevó a una página negra con un solo texto en el centro de la pantalla: "Activa tu cámara". Al principio, se sintió incómodo, pero pensó que era solo un truco. Así que ignoró la solicitud y trató de seguir adelante. Pero lo que sucedió después lo dejó helado. Sin que yo lo activara, mi cámara se encendió sola, me confesó, visiblemente nervioso. Lo raro es que, en lugar de ver mi reflejo, la pantalla mostró otra habitación. No era la mía. La imagen en la pantalla mostraba un cuarto vacío, con las luces tenues y una ventana al fondo. Al principio no parecía nada fuera de lo normal, pero entonces Alejandro notó un detalle aterrador. La vista desde la ventana era la misma que la de su propio apartamento. El cuarto que estaba viendo a través de la pantalla era su propio cuarto, pero desde un ángulo en el que él no tenía ninguna cámara. Apagó la computadora de inmediato, desconectó todo y trató de calmarse. Sin embargo, las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Al día siguiente, Alejandro comenzó a recibir notificaciones extrañas en su teléfono, todas provenientes de una aplicación que no recordaba haber instalado. Cada notificación contenía una frase breve: "Te vemos, estamos cerca, no puedes escapar". Pensó que su teléfono había sido hackeado, pero cuando intentó restaurarlo de fábrica, las notificaciones siguieron llegando. Una noche, mientras trabajaba en su computadora, el monitor se apagó de golpe. Cuando volvió a encenderse, la cámara estaba grabando de nuevo, pero esta vez, la imagen mostraba su sala de estar desde un ángulo elevado, como si hubiera una cámara escondida en algún lugar de su techo. La imagen era clara, y lo más aterrador fue que, en el video, había una figura de pie en la esquina de la sala. La figura estaba completamente inmóvil, oscura, con una silueta borrosa, como si la cámara no pudiera captarla por completo. Alejandro salió corriendo de su casa, convencido de que alguien había entrado. Llamó a la policía, pero no encontraron a nadie. Ni cámaras escondidas ni señales de entrada forzada. Sin embargo, él sabía que algo estaba mal. No era paranoia. Alguien lo estaba vigilando. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que salía de su casa, sentía que lo seguían. Veía sombras que se movían por el rabillo del ojo, siempre cerca, pero nunca lo suficientemente claras como para confrontarlas. Las notificaciones en su teléfono continuaban, cada vez más frecuentes, cada vez más amenazantes. "Nos gusta verte moverte", decía una. "¿Sabes quiénes somos?", decía otra. Intentó cortar todo contacto con la tecnología, pero las cosas no mejoraron. Una noche, mientras estaba en la cama, despertó de golpe al sentir una presencia en su habitación. Abrió los ojos lentamente y vio, de pie en la esquina,
la misma figura oscura que había visto en la transmisión de video. Estaba más cerca ahora, completamente inmóvil, como si lo estuviera observando. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondió. El terror lo paralizó. Lo peor fue lo que sucedió después. La figura levantó una mano y la señaló directamente. Fue entonces cuando Alejandro escuchó algo, un susurro apenas audible, que provenía de todas partes a la vez. Ahora tú también eres uno de los vigilantes. Desapareció esa misma noche. La policía no encontró signos de lucha en su apartamento, ni indicios de que alguien lo hubiera atacado. Su computadora y teléfono seguían en su escritorio, apagados. Pero lo más extraño fue lo que descubrí cuando fui a su casa a buscar pistas. Encontré su computadora encendida, a pesar de que no debería estar funcionando. En la pantalla solo había una cámara activa, pero esta vez no mostraba su sala de estar. Mostraba mi propia habitación. Desde entonces, he intentado desconectar todo. No uso mi computadora ni mi teléfono durante la noche, y mantengo todas las cámaras cubiertas. Pero cada vez que estoy solo, siento una presencia. Es como si estuvieran observando, siempre desde las sombras, esperando que yo también me convierta en uno de ellos. Porque, según lo que aprendí de Alejandro, una vez que te observan, no puedes escapar. David era un ingeniero informático con una habilidad impresionante para desentrañar los secretos más oscuros de la Deep Web. Era uno de esos tipos que no temían meterse en lo desconocido, siempre en busca de nuevas experiencias, de lo que otros consideraban prohibido o inalcanzable. Pero la última vez que hablamos, su obsesión lo había llevado a algo mucho más peligroso. Me contó sobre un sitio del que había oído en un foro oculto, algo que llamaban el sitio de las cadenas invisibles. La mayoría de la gente lo consideraba solo un mito, pero David no. Según él, se trataba de una página que aparecía sin previo aviso a ciertos usuarios, un sitio que nunca buscabas, pero que te encontraba. Nadie sabía cómo funcionaba exactamente, pero todos los que accedían decían lo mismo. Una vez que entrabas, ya no podías salir. Es como si el sitio te atara de alguna manera, me explicó, la voz baja y tensa. He leído que las personas que lo visitan empiezan a notar cosas raras, como si algo o alguien estuviera tomando el control de su vida. Le sugerí que no siguiera investigando, pero David era el tipo de persona que no se dejaba intimidar por historias de terror o advertencias sin fundamento. Su curiosidad lo empujaba más allá de los límites, y esa misma noche decidió intentar acceder al sitio. Al día siguiente, me llamó, claramente perturbado. «El sitio es real», dijo, respirando entrecortado. Me encontró. Me contó que la página apareció mientras navegaba por un foro común, uno que había visitado cientos de veces. De repente, todo se detuvo y su pantalla se volvió negra. Lo único que apareció fue una cadena de texto que decía: «Bienvenido a las cadenas invisibles. Aquí no hay salida». La pantalla parpadeó y, antes de que pudiera cerrar el navegador, otra línea de texto apareció, esta vez mucho más directa. «Has sido elegido. Tu libertad ya no te pertenece». David pensó que era un truco, una broma de mal gusto, pero algo en el sitio lo dejó helado. No había ningún botón para salir, no podía cerrar la pestaña ni reiniciar la computadora. Todo se bloqueó, y lo único que podía hacer era mirar fijamente la pantalla mientras nuevas líneas de texto aparecían una tras otra. «No puedes escapar. Estás siendo vigilado. Las cadenas son invisibles, pero te atan igual». Finalmente, logró forzar un reinicio en su computadora y pensó que con eso terminaría todo. Pero esa misma noche, mientras dormía, comenzó a sentir una extraña presión en el pecho, como si algo pesado lo estuviera empujando hacia abajo. Al principio pensó que era una pesadilla, pero cuando abrió los ojos, vio algo que lo dejó sin aliento. En la oscuridad de su habitación, reflejadas en la ventana,
Había sombras de cadenas, moviéndose lentamente, como si estuvieran flotando en el aire, invisibles, pero presentes. David intentó convencerse de que era su imaginación, de que el estrés y la falta de sueño le estaban jugando una mala pasada, pero las cosas solo empeoraron. A medida que pasaban los días, comenzó a sentir que algo lo seguía, una presencia constante que nunca podía ver, pero que siempre estaba allí. Se despertaba en medio de la noche con la sensación de que estaba atado, sus brazos y piernas pesados, como si algo invisible estuviera tirando de él. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje sin remitente. El asunto decía simplemente: Cadena 1, completada. El cuerpo del mensaje era aún más inquietante. Ahora debes seguir las instrucciones. Adjunto al correo, había un documento de texto. Lo abrió, aunque ya temía lo que iba a encontrar. El archivo contenía una lista de tareas. Eran pequeñas al principio. Cierra las cortinas. Apaga todas las luces de tu casa. Mira bajo tu cama. David las ignoró al principio, pero conforme los días pasaban, las instrucciones se volvían más invasivas, más personales. Revisa tu teléfono a las 2:00 a.m. Desconéctate de tu red. Sal de tu casa sin decirle a nadie. Una noche, me llamó completamente fuera de sí. Están controlando todo lo que hago, me dijo, desesperado. Cada vez que intento ignorar las instrucciones, algo pasa. Mi computadora se apaga sola, mi teléfono comienza a vibrar sin parar. No puedo detenerlo. Intenté convencerlo de que se desconectara de todo, pero entonces me dijo algo que me dejó congelado. Ya no es solo la tecnología. Siento las cadenas. Están apretando cada vez más. Le pregunté a qué se refería, y me explicó que cada vez que ignoraba una de las instrucciones, sentía una presión real en su cuerpo, como si las cadenas invisibles que había visto aquella primera noche estuvieran tirando de él, restringiendo sus movimientos. Lo más inquietante fue cuando me contó sobre la última instrucción que había recibido. El correo llegó con el asunto cadena final y contenía solo una frase: abre la puerta, te estamos esperando. David nunca debió abrirla, pero lo hizo. Esa fue la última vez que hablé con él. A la mañana siguiente, fui a su apartamento, preocupado. La puerta estaba entreabierta. Entré y todo parecía normal, pero no había señales de David. Su computadora estaba encendida, con el mismo sitio en la pantalla, el fondo negro y las palabras: cadena completa, has sido liberado. Lo más aterrador fue lo que encontré en su sala de estar. En el suelo, había marcas profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y aunque no había nadie, el ambiente se sentía pesado, opresivo. Era como si el aire mismo estuviera atado a algo invisible, algo que aún estaba presente, aunque no pudiera verlo. Desde ese día, no he sabido nada de David. Ningún rastro de él ha sido encontrado, y las autoridades no pudieron explicar su desaparición. Lo que es más inquietante es que, desde entonces, he comenzado a recibir correos electrónicos de direcciones desconocidas. Cada uno contiene una simple frase: las cadenas están esperando. No he seguido ningún enlace ni abierto ningún archivo, pero a veces, en la quietud de la noche, siento un leve tirón en mi brazo, como si algo invisible me estuviera tocando. Es solo cuestión de tiempo antes de que las cadenas me encuentren también. Carlos siempre fue un tipo racional, alguien que se burlaba de las leyendas y mitos que circulaban sobre la Deep Web. Decía que la mayoría de esas historias eran solo intentos de asustar a los curiosos, creadas por trolls o hackers aburridos. Pero un día, mientras exploraba una de las capas más profundas de la red oculta, se topó con algo que cambiaría su vida para siempre.
El protocolo del silencio. El protocolo era una de esas cosas de las que se hablaba muy poco, casi en susurros, en foros olvidados. La mayoría de la gente lo consideraba un mito, una especie de ritual digital que, según los rumores, conectaba a quienes lo seguían con algo más allá de lo humano. A diferencia de otras leyendas de la Deep Web, este protocolo no era solo una página o un enlace que alguien pudiera seguir por accidente. Se decía que el silencio elegía a sus participantes. Carlos, escéptico como siempre, decidió investigar cuando encontró una mención del protocolo en un hilo viejo. Uno de los comentarios decía: si te eligen, solo sigue las reglas. No querrás saber lo que pasa si las rompes. Curioso, decidió adentrarse más, aunque algo dentro de él le decía que no debía hacerlo. Un par de noches después, Carlos recibió un mensaje que no esperaba. No había remitente ni asunto, solo una cadena de números y letras con un archivo adjunto llamado instrucciones.txt. Al abrir el archivo, solo encontró una frase breve: has sido elegido. Sigue el protocolo. Mantén el silencio. Debajo de la frase había una serie de reglas. Eran simples, pero inquietantes. 1. Nunca hables sobre el protocolo con nadie. 2. Nunca rompas el silencio durante la noche. 3. Nunca intentes desconectarte después de empezar. Al final del documento, había un último mensaje. El silencio te observa. Si fallas, ellos vendrán. Carlos rió en voz baja, convencido de que todo era una broma elaborada. Decidió seguir el juego, intrigado por ver hasta dónde llegaba. Pero fue cuando comenzó a recibir mensajes de manera más personal que su escepticismo empezó a desmoronarse. El primer mensaje llegó mientras estaba solo en su apartamento. Era una notificación en su teléfono, de un número desconocido. El mensaje solo decía: no rompas el silencio. Pensó que alguien estaba intentando asustarlo, algún hacker que lo había encontrado por casualidad. Pero entonces, las reglas empezaron a manifestarse de una forma mucho más real. La primera noche que ignoró la advertencia, escuchó un ruido en su casa. Eran pasos, suaves pero constantes, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Salió de su cuarto a investigar, pero no encontró a nadie. Se convenció de que era su mente jugándole una mala pasada, hasta que los pasos se hicieron más frecuentes, cada vez más cerca de su puerta. Al día siguiente, otro mensaje apareció en su teléfono. Estás rompiendo el protocolo. Mantén el silencio. Carlos, ahora más inquieto que nunca, decidió contarle a uno de sus amigos lo que estaba sucediendo. Pero esa misma noche, después de que rompiera la primera regla al hablar del protocolo, las cosas se pusieron aún peor. Se despertó de madrugada al escuchar un susurro, tan bajo que al principio pensó que estaba soñando. Pero cuando abrió los ojos, vio una sombra en la esquina de su cuarto. No era una figura humana, más bien una presencia, algo que solo podía percibir de manera borrosa, pero que irradiaba una sensación de vacío, de silencio absoluto. Se quedó inmóvil, observando cómo esa sombra parecía alargarse, aproximándose lentamente hacia su cama. Carlos no podía moverse, el miedo lo paralizaba. Lo más aterrador fue que, cuando intentó gritar, ningún sonido salió de su boca. Era como si algo le hubiera arrebatado la voz, su capacidad de romper el silencio. Lo único que pudo hacer fue ver cómo esa presencia se desvanecía justo antes del amanecer, dejándolo con la certeza de que algo lo estaba observando. A la mañana siguiente, recibió otro mensaje. Rompiste la primera regla. No lo hagas de nuevo. Carlos intentó seguir con su vida, pero las reglas lo seguían acosando. Cada noche, los susurros y los pasos volvían. Las sombras se hicieron más presentes,
moviéndose por su casa en los momentos más silenciosos, cuando el mundo a su alrededor estaba dormido. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre el protocolo, algo ocurría. Objetos se movían solos, las luces parpadeaban, y siempre, sin excepción, un nuevo mensaje llegaba. Te estamos observando. Mantén el silencio. El peor momento llegó cuando, una noche, decidió que ya no podía soportarlo más. Apagó su computadora, desconectó su teléfono y se preparó para abandonar todo. Pero entonces, a la medianoche, la puerta de su habitación se abrió sola. Afuera, el pasillo estaba completamente oscuro, pero podía sentir una presencia, algo esperando en las sombras. Se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. Sabía que no debía romper el silencio, pero los pasos, esos malditos pasos, comenzaron a acercarse una vez más. Esta vez eran más pesados, más definidos, y entonces lo vio. Una figura alta y borrosa, envuelta en sombras, estaba de pie en la entrada de su cuarto. No tenía rostro, ni rasgos definidos, pero Carlos sabía que eso era el silencio. La figura levantó una mano y señaló hacia él, como si lo estuviera llamando a unirse a algo, a cruzar una línea que no debería cruzar. Carlos trató de gritar, de huir, pero sus piernas no respondían. Fue entonces cuando, por primera vez, escuchó la voz de la figura. No era un sonido real, sino algo que resonaba en su mente. Rompiste el protocolo. Ahora, ellos vendrán por ti. Desapareció esa misma noche. Al día siguiente, fui a su casa, preocupado por no haber sabido de él en días. Lo que encontré fue escalofriante. Su departamento estaba vacío, pero su computadora seguía encendida. En la pantalla, un único mensaje parpadeaba en bucle. El silencio ha sido completado. Desde entonces, no ha habido rastro de Carlos. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Lo más inquietante es que, desde su desaparición, comencé a recibir correos electrónicos de una dirección desconocida. Cada uno contiene un solo mensaje. Mantén el silencio. No he roto el protocolo y no pienso hacerlo, porque ahora sé que cuando ellos dicen que vienen por ti, lo hacen de verdad. Y en ese momento, el silencio será todo lo que te quede.